Bien, chicos, ¿cómo están? Ya, bienvenidos, ya, buenos días. Vamos a ver en este video ya la clase de física para el nivel esencial, el tema análisis fundamental de las magnitudes. Habíamos de recordar que teníamos magnitudes, ¿no? Fundamentales, derivadas y auxiliares, ¿no? Y habíamos visto algunas características como por ejemplo sus ecuaciones dimensionales. Si nosotros analizamos más a fondo las magnitudes, primero deberíamos hablar de lo que es un fenómeno, ¿no? Tenemos nosotros fenómenos físicos y fenómenos químicos. Los fenómenos físicos son aquellos en los que no cambia la composición química o la estructura química, ¿no? de el objeto, ¿no? en cuestión. Y los fenómenos químicos, ¿no? sí son fenómenos en los que ocurre un cambio en la composición o en la estructura química, ¿no? Por ejemplo, si quemamos papel, ¿no? el papel en sí se convierte en ceniza, entonces hubo un cambio, ¿no? en su composición. Si hablamos de un fenómeno físico, por ejemplo, si nosotros tenemos un pedazo de madera, una regla de madera, y lo cortamos en una o dos o tres o cuatro partes, eso seguirá siendo madera, por lo tanto no hay un cambio en su composición o estructura química. Pero si nosotros quemamos la madera, por ejemplo, no utilizamos algún combustible y quemamos la madera, se convierte en ceniza y por lo tanto ahí sí hablaríamos de un fenómeno químico. Cuando hablamos de magnitudes, ¿no? magnitudes físicas, se conocen por su origen como fundamentales y derivadas, ¿no? las que estudiamos nosotros en física, ¿no? y por su naturaleza las escalares y vectoriales, que también las estudiamos en el curso de física. Cuando hablamos de fundamentales, ya sabes que son 7, ¿no? Y cuando hablamos de derivadas, ¿no? son aquellas que no necesitan de las fundamentales para poder existir, ¿no? y poder, ¿no? ayudarnos a entender mejor los fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza. Cuando hablamos de, ¿no? magnitudes escalares y vectoriales, recuerda que las escalares son aquellas, ¿no? que tienen un valor numérico y la unidad de medida, ¿no? como por ejemplo 20 grados, ¿no? centígrados o 40 metros sobre segundo, ¿no? Y si hablamos de vectoriales, ¿no? esos nos ayudan a determinar el módulo y dirección y sentido que tiene la magnitud respecto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos saber en qué dirección se dirige un automóvil, necesitamos saber su velocidad, su trayectoria, para determinar, ¿no? el análisis vectorial de esa magnitud. Ahora, aquí tenemos las fundamentales, ¿no? longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia, son 7. Y las derivadas son las que, ¿no? necesitan de las fundamentales para poder existir, como el área, el volumen, la velocidad, aceleración, trabajo mecánico, potencia mecánica, energía, etcétera, etcétera. Tú ya sabes que todos estos temas los vamos a ver, ¿no? más adelante. Y también debemos recordar que si hablamos de un análisis fundamental de las magnitudes, tenemos que comprender que una magnitud, ¿no? es una propiedad, ¿no? que tiene todo cuerpo, ¿no? o sustancia, ¿no? que tiende a ser medido, ¿no? y está sujeto al cambio, ¿no? Y si hablamos de medición, hablamos de comparar esas magnitudes para poder determinar un valor, ¿no? de acuerdo a lo que se nos pida, por ejemplo, la masa de un objeto, la velocidad de un auto, la presión, ¿no? de una máquina o la potencia de una máquina. Entonces hablamos en ese aspecto de medición. Recuerda que las magnitudes se basan siempre en patrones o en unidades, ¿no? Newton, Pascal, metros sobre segundo, aceleración, Joule, watts, ¿no? HP. Y si hablamos de medición, simplemente son comparar esas magnitudes, ¿no? para determinar los valores. Bien, vamos a seguir más a fondo con este tema, ¿ya? Cuídese. Bien, chicos, para terminar ya en esta parte, nosotros vamos a reforzar lo aprendido correspondiente a las ecuaciones dimensionales,
¿ya? Recuerda por favor que estos temas son muy importantes porque las ecuaciones dimensionales nos permiten verificar, ¿no? Conocer la veracidad, ¿no? O falsedad de las ecuaciones que utilizamos en la física, ¿no? Nos permite comprobar la validez, ¿no? La fiabilidad de cada una de las fórmulas que utilizamos en física. Las ecuaciones dimensionales siempre se representan por letras mayúsculas encerradas entre corchetes. Aquí tenemos las 7 magnitudes fundamentales con sus respectivas ecuaciones, ¿ya? Hay propiedades que tienen las ecuaciones. Eso lo vamos a ver más adelante, no te preocupes, ¿ya? Lo importante es que tú sepas y domines cuáles son sus respectivas ecuaciones y cómo lo podemos aplicar en lo que corresponde a las magnitudes derivadas y cómo se forman sus ecuaciones dimensionales. En este caso tenemos el área, y el área es longitud, ¿no? Sería longitud elevado al cuadrado, por lo tanto será L elevado al cuadrado, y lo encerramos entre corchetes. Tenemos velocidad. Tú recuerdas que la velocidad es comparar la longitud con el tiempo, por lo tanto será L dividido sobre T. Pero tú sabes, ya, yo te conozco, eres muy hábil, sabes, ya, que el tiempo no puede ir sobre, ¿no? Debajo de la longitud dividiendo, por lo tanto la ecuación dimensional será L por T a la menos 1, ya que esta T que está dividiendo y su exponente sube con menos 1. La aceleración compara la longitud sobre el tiempo al cuadrado, por lo tanto será L sobre T al cuadrado. Pero hábilmente, aplicando el criterio anterior, no el mismo criterio, sabemos que este T al cuadrado sube y será L por T a la menos 2. Y colocamos el corchete, ¿no?, respectivo, y esa será su ecuación dimensional. Cuando hablamos de fuerza, ¿no?, hablamos de la fuerza es la masa multiplicado por la aceleración. La masa será m y la aceleración ya lo tenemos, L por T al cuadrado a la menos 2, y será colocando el corchete, y esa será la ecuación dimensional de la fuerza. El trabajo mecánico es fuerza por distancia, significa que tenemos la masa m por la longitud por T a la menos 2 multiplicado por otra distancia que sería una longitud L, ¿no? Y eso nos da m por L, L al cuadrado por T a la menos 2, y tú le vas a colocar el corchete respectivo, y esa será la ecuación dimensional del trabajo. Y así sucesivamente podemos hallar las ecuaciones dimensionales de otras magnitudes. Como ves, es súper fácil, sencillo poder aprender esto, ¿ya? Familiarízate con estas ecuaciones fundamentales para que se te sea fácil conocer las ecuaciones dimensionales de las magnitudes derivadas, ¿ya? Eso es un poco de lo que corresponde a análisis fundamental de las magnitudes. Cuídense mucho, ya nos estamos viendo muy pronto.